Hoy vas a conocer Cuntis. Cuntis es un municipio del norte de la provincia de Pontevedra. Tiene 79,8 kilómetros cuadrados y 4.469 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os saludo desde el concello de Cuntis, provincia de Pontevedra, a unos 30 minutos de Santiago, quizá un poco más. Y estamos aquí en la iglesia de San Breixo, en Arcos de Furco, porque esta iglesia tiene un cementerio muy especial. Ahora lo veréis. Tiene el único cementerio subterráneo de Galicia. El único. Catacumbas. Que se hicieron, pues por falta de espacio, básicamente. Ya no había sitio en el cementerio y los vecinos se pusieron a cavar para tener más espacio para sus difuntos. Así que vamos a ver qué nos encontramos. A ver si podemos ver las catacumbas. Y además creo que hay un cruceiro muy interesante y muy bonito. A ver qué pone aquí. Fijaros que en el suelo hay estas especie de cristales de ventana, ¿no? Para que haya luz abajo en las catacumbas. Y aquí tenéis el cruceiro, que tiene figuras por todo el... no sé cómo se llama, la verdad. Pues mirar, efectivamente, ahí hay unas escaleras que bajan. Vamos a rodear porque está encharcado de todo lo que está lloviendo. Bueno, ya os he dicho en los anteriores capítulos que está lloviendo muchísimo. Y por eso pues tenemos que buscar alternativas cercanas. Vamos a bajar con cuidadito porque hay mucho musgo. Ah, pero solo se baja a un hueco. Pensé que eran pasillos. Hay una luz ahí, no sé si se puede dar, pero bueno. Es solo este cuadrado. Pensé que eran ya un montón de pasillos. Habrá que bajar por otro sitio. Pues mirad, estamos bajando por la del otro lado. Esta sí que parece ya más grande. A ver qué encontramos aquí. Por favor, apagar las luces antes de salir. A ver si se pueden. ¿Sí?
Pues mirar, por aquí tenemos esto. Ah, bueno, caray, aquí sí que tenemos, ¿ves? Bueno, encendimos las luces, pero también hay algo de luz natural. Ahí tenéis lo que veíamos arriba. Pues está bien. Es una forma inteligente, ¿no?, de conseguir más espacio para tus difuntos, ya que el cementerio se quedó corto. Ahora vamos por el otro lado. A ver. Ah, bueno, es pequeño. Solo es otro como el otro. Pues ahí tenéis, curiosidad. El único cementerio subterráneo de Galicia. Ahora ya estamos en el centro del pueblo de Cuntis. Esta es la carretera principal que pasa, si no me equivoco, Nacional 640, que va a dar a Caldas de Reis. Os enseño así alguna calle normal. Y pues detrás de estas calles está el casco antiguo. Sabéis que este pueblo es famoso porque es un pueblo termal. Aquí hay aguas como las de Ourense, que ya tenéis en el canal, que salen a temperatura alta. Y hay un balneario de los mejores de España. Así que vamos a verlo. El antiguo campo de las Codeseiras, actualmente conocido como Plaza de la Constitución o popularmente Campo de la Feria, fue el lugar donde se trasladaron las ferias municipales a principios del siglo XX. Esta área, que abarca aproximadamente 9.000 metros cuadrados, también se utiliza para celebrar las festividades de la parroquia. Dispone de un kiosco de música construido con piedra local y hierro forjado, así como dos parques infantiles, un palomar y un hórreo provenientes de la huerta de la Casa Rectoral. Roberto Blanco Torres fue un político, periodista, escritor y poeta ejecutado por los falangistas en Entrimo, Ourense. Su poesía fue influenciada por las vanguardias artísticas y reconocida por su belleza y expresividad. En el ámbito del periodismo tuvo una extensa trayectoria dirigiendo varios periódicos, donde su estilo combativo era evidente. También emigró a Cuba, lo que impactó su identidad. La iglesia de planta de cruz latina en el centro de la villa cuenta con 6 altares y numerosas imágenes religiosas talladas por renombrados escultores. Reconstruida en el siglo XVIII sobre una anterior estructura románica del siglo XI, formaba parte del monasterio de Santa María de Termis. Se han descubierto sepulturas del Alto Medieval y de la época sueva en sus inmediaciones. María Antonia Pereira Andrade dedicó su vida a servir a los demás, destacando como maestra de espiritualidad y fundando el Carmelo de Santiago en 1748. Apenas un año después de su muerte, en 1760, la Orden del Carmen comenzó a recopilar testimonios para su beatificación. Sin embargo, su matrimonio y otras circunstancias retrasaron el inicio de su proceso de beatificación hasta 1993, el cual sigue abierto.
La Casa Grande de los Castro funciona como la Casa de la Cultura Municipal y lleva el nombre del ilustre cuntiense Roberto Blanco Torres. Esta edificación fue la residencia del conde de Ximonde, don Pedro de María de Cisneros, quien más tarde la cedió a los pobres que venían a recibir tratamientos gratuitos en el balneario. Aunque ya existía en el siglo XVII, fue a finales del XVIII que se realizaron obras para embellecer sus muros y fachada. En la Plaza de Galicia se pueden ver los lavaderos municipales, los cuales obtienen su agua caliente del manantial conocido como Fuego de Dios. En este sitio se han descubierto numerosos hallazgos arqueológicos de la época romana, lo que indica que es uno de los espacios urbanos más antiguos de la villa. Pues fijaros qué bonito está esto. El puentecito, que parece modernista, ¿no? Mirad, estas son las termas por detrás, lo que da al paseo. Vamos a andar un poquito por el paseo para verlo, solo un poco. Bueno, pues como os dije en los anteriores vídeos, que terminaríamos grabando con lluvia, y es que pues estamos teniendo un invierno bastante fuerte y duro y no para de llover. Una puertecita que da al río. Fijaros cuánta agua lleva. Normal, porque es que no para de llover. De verdad, es increíble. E incluso ha estado a punto de nevar. Decían que iba a nevar, pero no nevó. Hoy mejoró en temperatura un poco, pero sigue lloviendo, y me decidí a salir porque, bueno, dentro de lo que cabe llueve menos, llueve y para.
Pues está muy bonito este pueblo, es muy pequeñito, pero pues el balneario este que tenéis aquí tiene de las mejores aguas de España, así que yo creo que vale la pena venir. La verdad que yo aún no lo probé, espero venir y os lo contaré, porque no creo que dejen grabar dentro. Pues ahí dejamos el Sagrado Corazón. Se puede subir por un Vía Crucis. Ahí tenéis las escaleras. Y aquí hay un mirador del pueblo, desde donde se vería el pueblo, pero mucho me temo que no se va a ver tanto por lo de siempre, por los árboles. Y es que los árboles son muy bonitos, pero más bonito era quitar unos cuantos de aquí para ver el pueblo, ¿no? De todas formas vamos a visitar ahora Castrolandín y desde allí espero tener mejores vistas. Bueno, y como veis en el cartel, hay una ruta, hay senderismo y hay más cosas para ver, pero el día está pésimo, y eso que me pareció que era el día el día que menos llovía por la predicción. Bueno, pues estamos en el último punto del viaje, del vídeo de hoy, como siempre para acabar en un sitio espectacular. Estamos en el castro de Castrolandín, aquí en Cuntis, y creo que este está bastante bien conservado. Yo ya estuve hace unos años y además tiene vistas al pueblo y a todo el valle de Cuntis, así que
es un buen broche final, ¿no creéis? Fijaros qué vistas se ven desde ahí ya. Una entrada súper encuesta. Fijaros que siempre en sitios donde podían ver amenazas por todas partes. Habitado Cuntis desde tiempos muy remotos, desde la Edad del Hierro. Castrolandín fue un poblado fortificado de la Edad del Hierro, habitado por comunidades castrechas entre los siglos IV y I a.C. Su emplazamiento no es casual. Desde esta altura se vigilan los caminos naturales, los cursos de agua y las tierras fértiles del entorno. Era un lugar estratégico para vivir y para defenderse. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos de murallas, viviendas circulares y materiales domésticos, como cerámicas y utensilios de uso cotidiano. No era un asentamiento improvisado, aquí había organización, planificación y una comunidad estable que conocía bien el territorio que habitaba. Con la llegada de Roma, muchos castros fueron abandonados o transformados. En el caso de Castrolandín, su cercanía a las fuentes termales de Cuntis sugiere una continuidad de ocupación del territorio. Los romanos no llegaron a un lugar vacío, se asentaron donde ya había vida, conocimiento del entorno y recursos valiosos, como el agua caliente que brota del subsuelo. Hoy, caminar por Castrolandín es caminar sobre capas de tiempo. Bajo cada piedra hay siglos de historia silenciosa. Desde aquí se contempla el mismo paisaje que vieron quienes habitaron este castro hace más de 2000 años. El valle, los ríos, las montañas que cierran el horizonte. Castrolandín no es solo un yacimiento arqueológico, es la prueba de que Cuntis fue desde muy temprano un lugar elegido. Primero por los castrechos, después por los romanos y finalmente por quienes siguieron viviendo alrededor del agua, la tierra y los caminos que pasan por este valle gallego. Y fijaros que hasta ahí abajo hay como otro castro más, o sea, bajaban hasta ahí. Sí, hay como un sendero ahí para bajar hasta aquel. Qué curioso, ¿no? Quizá un puesto de vigía o así.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el concello de Cuntis. Si ha sido así, por favor regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Y me despido con una poesía del escritor cuntiense Roberto Blanco Torres. Loitador, non te deteñas, ten cada hora novo alento, sigue a luz que te ilumiña, mira co tío proceo. A un lado e outro do camiño toparás pinchos e rebos, e da estulticia e a envexa ladraranche os cans famentos. Loitador, non te deteñas, levas a verdad no peito, e a estrela que te guía ten resplandores eternos. Muchas gracias y hasta la próxima.